Una de las preguntas que me hacen en los cursos, las conferencias o muchas veces también por email y redes sociales es acerca de si soy vegetariano o no, acerca de si como carne y toda esa polémica acerca de matar animales para comer carne. Existe ese pensamiento de que no deberíamos matar animales para comerlos porque los animales tienen emociones y sufren y que por tanto deberíamos comer solamente vegetales, verduras, cosas que no vengan de animales. Pero ahí hay un malentendido. Primero que nada quiero hacer una referencia histórica y cultural. Esa idea de que los budistas no comen carne es un completo error. Sakyamuni Buda, el creador del budismo, él comía carne. Y en 2 o 3 ocasiones, alguno de sus discípulos le planteó la posibilidad de dejar de comer carne. En una de ellas, su respuesta fue: esto que tienes sobre la mesa no es un animal muerto, es comida y se come. Punto. Se acabó. En otra ocasión, cuando ya se lo propusieron como un poco más en serio, Sakyamuni Buda les contestó que es arrogante ser vegetariano. Es arrogante ser vegetariano si lo haces porque no quieres que los animales sufran. El budismo está basado en la igualdad y en la unidad, en entender que ninguna forma de vida es más importante que otra, sin absoluta ninguna excepción. Si una forma de vida no es más importante que otra, entonces, ¿por qué darle más importancia a la vida de los animales que a la vida de las plantas y de los vegetales? A fin de cuentas, una planta, una verdura, una fruta está exactamente igual de viva que un animal. No hay ninguna diferencia. Hay diferencia en su sistema nervioso que luego explicaré. Pero en términos de vida, ambos están vivos. Así que Sakyamuni Buda decía que ser vegetariano por pena hacia los animales, por lástima hacia los animales, es arrogante porque es darle más importancia a la vida de un animal que a la de una planta. Y eso es ir totalmente en contra de la unidad. Así que lo siento, Sakyamuni Buda no era vegetariano. De hecho, si averiguan de qué murió Sakyamuni, les van a decir intoxicados por comer comida en mal estado. Lo que no te dicen es que lo que comió en mal estado fue carne de cerdo. Buda murió intoxicado por una bacteria que se encuentra en la carne del cerdo. Y en aquella época no habían hospitales y Sakyamuni Buda lo sabía antes de comerse la comida. Fue así como decidió ascender de la manera más eficiente para sus discípulos, y una vez que terminó de comer, comerse esa comida, cuando iba de regreso a su monasterio, le dijo a uno de sus discípulos: por favor, regresa a esa casa y diles que la comida que me han servido es tan exquisita que no quiero que nadie más la pruebe, así que todo lo que les ha sobrado tienen que enterrarlo bajo tierra para que nadie más la coma. Fue su manera compasiva de que nadie más se intoxicase y de hacer sentir lo menos culpable posible a esa familia, porque no lo envenenaron, simplemente fue en la época. No habían refrigeradores, no habían neveras, la carne de cerdo probablemente se había cocinado un par de días antes y simplemente pasó. Pero no te dicen qué fue lo que comió en concreto, pero fue cerdo. Hay una tradición de budismo que es la más conocida y la más famosa. En el budismo tibetano, ellos son vegetarianos. Pero el budismo, el resto de budismo, no lo somos, porque Buda no lo era. Y porque tiene sentido esa enseñanza de no dar más importancia a una forma de vida que de otra. Ahora, si esto mismo lo miramos con los estudios recientes de la ciencia ha descubierto que las plantas y las frutas, los vegetales, los árboles, también tienen una forma de sentir. No es un sentimiento como el de los seres humanos o como el de los animales, pero sí sienten. Hicieron un experimento en el cual en un parque habían 2 árboles uno enfrente del otro y le colocaron sensores para medir los niveles de estrés de ambos árboles. Y lo tuvieron así un par de días. Tras unos días, cortaron uno de los árboles. Y en el momento en el que cortaron uno de los árboles, el otro árbol aumentó sus niveles de estrés increíblemente. No solamente aumentó los niveles de estrés, sino que a partir de ese día, cuando las personas se alejaban del árbol, los niveles de estrés disminuían. Pero cuando una persona se acercaba al árbol, los niveles de estrés aumentaban. Queriendo decir que primero el árbol podía sentir o identificar cuando alguien se le acerca o se aleja.
Y también podía sentir ese miedo a la supervivencia, a ser talado. Exactamente igual que los animales. Entonces, ¿dónde está verdaderamente la diferencia? ¿En si pueden gritar o no? ¿En si chillan o no? Tenemos que aceptar que vivimos en un mundo en el cual para sobrevivir algo tiene que morir. Para nosotros poder alimentarnos tiene que ser a base de algo que esté vivo. Cuando te comes una zanahoria, esa zanahoria estaba muerta. Perdón, esa zanahoria estaba viva. Cuando te comes una zanahoria, esa zanahoria estaba viva. Cuando te comes un tomate, ese tomate antes estaba vivo. Y la prueba la tienes en que lo dejas ahí encima de la cocina y se empiezan a podrir. Nosotros lo llamamos podrirse, pero lo que está sucediendo es que se está muriendo. El tomate se está muriendo exactamente igual. Así que no hay diferencia. El problema está en las empresas que por avaricia y codicia maltratan a los animales que luego se van a convertir en comida, que no les dejan suficiente espacio, que no los tratan con dignidad o no los tratan con respeto y compasión mientras los están criando. Ese es el verdadero problema. Y nosotros, como consumidores, lo que debemos hacer es ser lo más responsables posible y tratar de alimentarnos con aquellas carnes o productos que tratan de forma respetuosa a los animales. Por ejemplo, en muchos países los huevos llevan encima un código que indica cuántas gallinas por metro cuadrado viven en ese corral. Y sabe si es 1, 2, 3 los metros cuadrados. Así que cuantos más metros cuadrados tiene la gallina, obviamente más caro es el huevo. Pero significa que esas gallinas viven prácticamente libres en el campo, sueltas, no en jaulas hacinadas. Y ahí es donde entra nuestra parte de responsabilidad de gastar un poco más y comprar unos huevos que son más ecológicos. Comprar una carne donde sabes que las granjas tratan bien a esos animales y la forma de sacrificarlos es la menos dolorosa posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero justificarnos en que no quiero matar a un animal para comer y para eso voy a matar a zanahorias, verduras, tomates, no hay diferencia. Tu diferencia está en que no te da pena porque no te pones a hablar con una zanahoria o con una lechuga. Pero fíjense, además, voy a utilizar esto para darles otro punto de vista. A veces tienes una planta en tu casa y agarras la planta y le hablas bonito. Y en tu mente sabes que le hablas bonito y la planta empieza a florecer mejor, se ve más verde, se ve más bonita, crece y tienes esa sensación de que la planta te está escuchando y te está entendiendo. Por tanto, sabes que la planta está viva y está sintiendo lo que le estás diciendo. Así que haces eso, plantas en tu casa unas lechugas o plantas un orégano y le hablas bonito y le dices todo para que crezca más bonita y más grande. Y cuando ya creció, ¡ala, pum!, ahora la matas y te la comes. Exactamente igual que un criadero de animales. No hay salida para esto. Mientras vivimos en este mundo de encarnación, tenemos que aceptar que para sobrevivir, otra especie tiene que morir, que nos alimentamos de algo que estuvo vivo. Es así como nosotros obtenemos la vida, a través de comer vida. Y luego de eso, tratar de ser lo más respetuoso y compasivo con esas formas de vida que nos aportan lo que nosotros necesitamos. Ahora, viendo todo el tema de la comida vegetariana o de la carne, desde el punto de vista de cómo afecta a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente. Es cierto que las personas que no comen carne, su sistema nervioso está más sano. Es cierto que son personas más sanas y son personas que tienen más facilidad para tener una mente clara y limpia. Sin embargo, estas personas también tienen un poco más de dificultad, no es mucho, no es dramático, pero tienen un poco más de dificultad de estar encarnados, porque al comer verduras y vegetales exclusivamente, eso hace que se elevan un poco más y no están tan en la tierra. Y eso es lo que hace que luego a veces les falte poder, presencia para conseguir un proyecto, para sacar adelante las cosas que quieren hacer. Entiendan que no estoy generalizando. No es absolutamente todo, es por lo general. Las personas que se comen, que son vegetarianas, son personas más tranquilas, generalmente no se enfadan tanto. Todo eso es cierto, pero luego les falta esa parte, esa chispa. ¿Okay? Las plantas experimentan cierto nivel de unidad.
Así que cuando comes plantas o verduras, vegetales, estás poniendo unidad en ti. Pero luego tiene ese efecto secundario y es que le falta un poco de poder. Ahora, hablemos acerca de la carne o los animales. Cuando comes cualquier animal, pones en ti ese animal. Por tanto, estás poniendo en tu sistema nervioso el sistema nervioso del animal que te estás comiendo. Por eso les voy a explicar cómo funcionan los sistemas nerviosos de los animales más típicos que nos comemos para que aprendan a manejarlos. Por ejemplo, los peces. Un pez vive dentro del agua y un pez no se siente separado del agua, sigue viviendo en cierta unidad con el agua y con cierta unidad con otros peces. Si se dan cuenta, los peces que van en bandadas se mueven juntos, se sienten en unidad con todo eso. Así que cuando comes pescado, tiene muy poca densidad, por así decirlo, y los peces siempre están pensando en siguiente comida, siguiente comida, siguiente comida. Y ya está, son así de simples. Así que apenas pones separación o apenas pones esa densidad en tu cuerpo al comer pescado. Del pescado pasamos a las aves. Cualquier ave que te comas, el comportamiento de una ave es territorial. Siguen teniendo un cierto sentimiento de unidad, porque si te das cuenta, las aves, muchas de ellas también vuelan en bandadas y se van siguiendo unas a otras y parece que se comunican entre ellas. No lo parece, de hecho, se comunican a su manera. Pero son muy territoriales, el mío, 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 defienden mucho su propiedad. Así que una persona que come mucha ave se empieza a ser una persona más territorial, porque eso es lo que estás comiendo. De ahí pasamos a las vacas. Las vacas son unos animales que tienen una cierta capacidad filosófica. Y esto está demostrado científicamente. Las vacas filosofean entre ellas. No como nosotros humanos lo hacemos, pero tienen su propia manera. Y tienen un cierto sentimiento de comunidad. Cuando las vacas están sueltas en el campo, se relacionan entre ellas, a veces se apilan unas sobre las otras como los gatos y tienen ese sentimiento de comunidad y de convivencia. Por tanto, también el drama acerca de la pertenencia y no pertenencia, todo este tipo de cuestiones. Al tener un sistema nervioso más refinado, es lo que hace que cuando tú te alimentas de carne de ternera, ahora eso es lo que estás poniendo en tu interior y simplemente te empieza a afectar más el querer ser parte de un grupo, de la sociedad, de un clan. Eso es lo que sucede. Si vamos por último a el cerdo. El cerdo es de los animales que comemos uno de los que tiene el sistema nervioso más refinado de todo. Tienen un sistema nervioso que es muy parecido al nuestro como ser humano. Por tanto, viven los mismos dramas, las mismas preocupaciones, no acerca del dinero o de los novios y de las novias, pero sí la supervivencia fundamental. La experimentan de una manera parecida a nosotros. Así que alimentarnos de carne de cerdo, eso es lo que pone en nosotros, en nuestro interior. Entonces, estas son las consecuencias de comer verduras o vegetales, pescados, aves, vacas o cerdo. Nada de esto es malo. Y lo ideal es que aprendan a combinarlo todo, que aprendan cuando necesitas estar encarnado, cuando necesitas estar presente, cuando necesitas tener poder y estar realmente en lo que estás. Lo que necesitas es comer algo que te densifique, no algo que te aligere. Porque entonces te vas más todavía a las nubes, necesitas estar aquí. Entonces ese es un buen momento para comerte una chuleta de ternera, o comer pollo, comer algo que verdaderamente te haga estar en el cuerpo. Cuando por lo contrario quieres aligerarte, cuando quieres liberar tu mente, estar más tranquilo, entonces te recomiendo comer verduras, vegetales y a lo mejor pescado que es muy suave. Y lo que aprendes es a manejar tu nivel de energía. Cuando necesitas más energía, comes menos carne. Cuando necesitas más presencia, más poder, ahora comes más carne. No tengan miedo a perder energía o conciencia por la comida que comen. Esa idea de que tienes que meditar, ser espiritual para acumular mucha energía, para aumentar mucho tu nivel de conciencia y luego no puedes comer carne, no puedes beber alcohol, no puedes tener sexualidad porque pierdes energía y conciencia, te tengo que decir, sí, es cierto. Al tener sexo, comer carne y beber alcohol, pierdes energía.
Pero no hay ningún problema, no hay nada malo. Querer acumular toda esa energía y conciencia y no gastarla nunca es como dedicarte 40 años a trabajar sin nunca gastar ni un solo peso, dólar o euro de lo que ganaste. Y al final te mueres pobre, habiendo vivido una vida de pobre, pero con tu cuenta multimillonaria. No tiene ningún sentido. La meditación que haces, la espiritualidad que haces, es para recaudar energía y conciencia. Luego la utilizas. Y si cuando la has utilizado y se ha gastado, produces nueva energía, nueva conciencia y no pasa nada. El problema está en si consumes más energía y más conciencia de la que produces. Entonces estás en números rojos Entonces estás en números rojos y es cuando vas a empezar a sufrir. Pero de lo contrario, no hay nada de malo en ello. Aprende a modular tu vida, aprende a modular tu nivel de energía y de conciencia, porque te aviso, si sigues meditando y siendo espiritual, va a llegar un momento donde tu nivel de energía es demasiado elevado para las personas con las que te relacionas. Y ahí lo más compasivo va a ser tomarte una copa de vino, comerte un trozo de carne para que tu energía baje y sea más fácil y llevadero para las personas de tu entorno. Así que como ven, no hay juicio. Si quieres comer solamente verduras, si quieres ser vegetariano o vegetariana exclusivamente, debe ser una decisión hecha por un tema de salud, por un tema de cómo te hace sentir físicamente el comer solamente verduras o ser vegetariano, no por la lástima y la pena hacia los animales. Si tú quieres ser carnívoro y seguir comiendo carne, no hay ningún problema. Solamente continúa en tu espiritualidad y todos esos efectos que te dan el comer carne, los vas a ir trabajando con tu espiritualidad, con tu meditación y no hay ni el más mínimo problema. Somos libres y nadie debe decirle a nadie lo que debe comer. Cada uno debe decidirlo por su propia elección.